en tu presencia, oh Dios. El ministerio Discipulando a las Naciones presenta el mensaje de la gracia y el amor de Dios para la salvación de todos los hombres de esta tierra y la edificación del pueblo cristiano, por intermedio del siervo de Dios, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con ustedes. En tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy. Bendito sea el Señor. El Señor le bendiga en esta hora, hermanos. Vamos a estar tomando la palabra de Dios para recibir el consejo del Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Les invito para abrir la palabra en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 6. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 6, el versos 12. Les invito a la iglesia del Señor para tomar la palabra de Dios, para estar dando lectura. Con la bendición del Padre, del Hijo y en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Bendito sea el Señor. Oremos para que Dios nos hable. Padre bueno y santo, te damos la gloria, la honra, la alabanza. Te damos la bienvenida en esta hora, Señor amado, porque usted es muy bueno, muy misericordioso, grande y poderoso. Bendícenos con esta tu palabra que sale de tu boca, Señor. Dios Todopoderoso, derrama sobre nosotros, Señor, tu gracia, tu misericordia, tu salvación tan grande, tu liberación, tu ayuda, Señor, venga desde lo alto sobre nosotros, tu pueblo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús de Nazaret. Pueden sentarse cómodos. Vamos a estar en esta hora viendo un mensaje titulado La abstinencia del mal. Ciertamente, hermanos, Dios nos ha creado para señorear y sojuzgar sobre toda la creación. Dios nos ha dado poder y autoridad desde un principio para reinar en la vida. Y ahora en este tiempo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice que los que reciben la abundancia del don de la gracia del Dios Padre en Cristo, recibimos también el poder y la autoridad para reinar en la vida. Dios nos ha llamado para ser herederos y coherederos con Cristo de todas las herencias y toda la riqueza de Dios Padre por los siglos de los siglos. Por eso es que nosotros tenemos esa oportunidad para llenarnos de toda gracia divina, de toda virtud, de toda excelencia de gloria que corresponde a nuestro Dios Todopoderoso. Por eso que el cristiano verdadero o el cristiano que realmente quiere vivir para siempre debe aprender a despojarse de todo lo malo y por el contrario aprender más bien a retener y a buscar las cosas espirituales para las cuales Dios nos ha dado la salvación tan grande. Por eso también el creyente en Cristo Jesús debe buscar y amar lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo que es de buen nombre, lo que es virtuoso o digno de alabanza, como la palabra de Dios nos aconseja. También vemos, hermanos, que por el pecado es que el hombre se corrompe y cae, y se degenera y se pierde constantemente. Por eso todo pecado, error o vicio o defecto acarrea tristeza, confusión, vergüenza, deshonra, afrenta, necesidades en todas formas. También los pecados traen enfermedades, complejos, temores. Todo pecado enlaza, encadena y atormenta y debilita y destruye al hombre o afecta de una manera negativa su espíritu, su alma y su cuerpo. Por eso hay que abstenernos de todo mal. Por eso dice la palabra del Señor: todas las cosas me son lícitas, pero
mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esto, como estamos viendo, que Dios nos ha puesto en esta tierra para reinar, hermano. No para que las cosas, los vicios, los espíritus del diablo nos estén haciendo ruina o nos dominen, a veces nos gobierne, porque ciertamente el diablo a través de los pecados acarrea al hombre, le lleva en esclavitud a lo malo. Por eso es, hermanos, que tenemos que aprender a renunciar a todo lo malo. Porque hay que ser sabio y entendido y ver qué es lo que nos es provechoso, santo y justo para nuestras almas. Qué es lo que conviene no a la carne, sino al alma, al espíritu. Porque es el alma y el espíritu el que permanece. Por eso también dice la Escritura en el libro de Hebreos capítulo 12, versos 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y nos revela, hermanos, que tenemos pues que considerar que estamos alrededor de una grande nube de testigos. Muchos ángeles de Dios y también los ángeles del diablo nos están observando constantemente cómo nos conducimos. Y asimismo los hombres, creyentes y no creyentes, todos están observando nuestras vidas. Estamos alrededor de una grande nube de testigos. Por tanto, hay que despojarnos del peso y del pecado. Hay pesos innecesarios, hay cargas que el hombre se pone encima por las puras, es decir, innecesarias. Hay muchos lazos, cadenas, ataduras que el hombre se ata al mundo, a veces a la carne o a las cosas vanas de este mundo, y no está sirviendo a Dios como Dios quiere. Por eso dice la Escritura que debemos de despojarnos, es decir, renunciar, abstenernos, dejar muchas veces de comprometerse en cosas vanas, en cosas mundanales. Por eso la Escritura nos revela que hay que correr más bien la carrera con paciencia, porque hay un Dios grande y poderoso que nos está esperando, que podamos hacer su voluntad, y nos está esperando en sus mansiones gloriosas de luz para darnos heredad eterna, por cuanto servimos a Dios en espíritu y en verdad. Por eso necesitamos aprender a despojarnos de todo compromiso innecesario. Primera de Corintios también nos revela, en el capítulo 9, versos 24, podemos ver hasta el verso 27, que dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, y de esta manera peleo, no como el que golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí vemos, hermanos, que ciertamente hay una necesidad tremenda de abstenernos del mal. Cuando uno quiere ganar un premio, sea naturalmente, para poder obtener un premio natural, también hay que esforzarse y abstenerse y prepararse para una competencia legítima y victoriosa. Por eso es, hermanos, que nosotros somos llamados no para una lucha natural, no para una pelea natural, sino una pelea espiritual. Una lucha contra el pecado, la carne, contra el mundo, hermanos, porque tenemos que vencer al mundo, a la carne, sujetar a la carne y vencer a las fuerzas del mal. Por esto es que hay que abstenernos de los deseos carnales, hay que abstenernos de las obras del mundo y del pecado. Por eso la Biblia dice, hermanos, que Pablo buscaba de pelear, de luchar como para ganar el premio. Y así también nosotros, si queremos, hermanos, la victoria segura sobre el mal, tenemos que abstenernos del mal y más bien vencer con el bien el mal. Por eso la palabra de Dios nos revela, hermanos, que tenemos que aprender a luchar legítimamente. Tenemos que aprender a esforzarnos siempre en todas las cosas, porque Dios es grande y poderoso para ayudarnos. La palabra es la que nos da el poder, hermano. La palabra es la que nos ciñe de poder y autoridad en toda situación y necesidad.
Por eso necesitamos también conocer abundantemente la palabra de Dios. Isaías 55, 11 y 12 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Aquí vemos, hermanos, que la palabra es poderosa. Esto de los árboles, esto no se refiere a los árboles vegetales, del reino vegetal, sino a los árboles simbólicos, que son las personas que se gozan en la presencia de Dios, hermano. Porque Dios nos da poder y autoridad para gozarnos en su presencia gloriosa. Por la palabra es la victoria sobre todas las cosas malas en este mundo. Por la palabra es que podemos gobernar y sujetar a todas las cosas y ponerla, como dice la palabra, bajo el señorío del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Señor de la iglesia. Dice en Proverbios 23, versos 20 y 21, también dice la Escritura: no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Aquí vemos que debemos de aprender cada uno de nosotros, como dice la palabra, a no estar en las bebidas, como dice la Escritura, y en las comidas. Es decir, no ser borracho, no ser comelón, glotón. Hay que aprender a tener el dominio propio. Por eso la palabra del Señor nos revela que aún la pereza y todas estas ociosidades y vicios del mundo nos lleva a la miseria, a la vergüenza. Por eso hay que abstenerse, hermanos, de la ociosidad. Y más bien hay que aprender a hacer las cosas que a Dios le agrada. Hay que renunciar a los amigos mundanos. Es que a veces, hermanos, necesitamos pues romper ciertos compromisos, o en otro sentido pues mantenernos alerta, apartados de toda ocasión del mal. Por eso la palabra de Dios también nos revela en Proverbios 20:13, dice la Escritura: no ames el sueño para que no te empobrezcas, abre tus ojos y te saciarás de pan. Hay un sueño natural que no es conveniente, ni mucho menos el sueño espiritual. Por eso dice también Efesios 5:14: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, dice la Escritura. Por eso necesitamos salir del sueño de la pereza, de la dejadez, de la mundanalidad, y acercarnos a Dios cada día para poder de su presencia saciarnos. Bien dice el Proverbios 21:25: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Vemos, hermanos, que la pereza hay que dejar, hermanos y amigos. Ciertamente la pereza, como vemos, es una vergüenza y una desgracia para todos. También la palabra nos revela que hay que dejar la codicia, la envidia. Hay que dejar, hermanos, toda especie de pleito, de enojo, de ira, de contienda, porque en todas estas cosas no obra la justicia de Dios, dice la Escritura. Más bien necesitamos aprender a hacer lo bueno, lo justo, lo santo. La palabra también nos revela en 1 de Timoteo 5, dice la Escritura en versos 13, porque la palabra de Dios es la que nos revela y nos alumbra y nos aconseja en todas las cosas. Dice la Escritura, refiriéndose a las mujeres que muchas veces andan desordenadamente. Dice 1 Timoteo 5:13: y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Muchas personas caen, hermanos, realmente en vergüenza. Caen muchas veces por causa del pecado, del chisme, de la ociosidad, de entremeterse en algo que no conviene. Por eso la Biblia dice que hay que abstenerse de estar en la ociosidad y de andar en casa en casa. Y si vamos a ir pues a llevar el mensaje de paz, de amor, de justicia y de santidad, hermano, y no los chismes de este mundo, y no las cosas vanas, y no las cosas pecaminosas que corrompen. Más bien tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo,
Dice la Escritura en Lucas 21:34, mirad también que por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los hombres de los que habitan en esta tierra. Ciertamente, hermanos, el juicio de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, dice la Escritura. El mundo perecerá, el mundo de los impíos perecerá, dice la Escritura, y serán quemados los elementos ardiendo, serán deshechos, porque viene un juicio terrible sobre el pecado. Por eso necesitamos aprender a hacer el bien, salir de toda especie de mal y aprender a practicar la justicia, la santidad, la verdad. Por eso también vemos en el libro de Proverbios que nos revela la Escritura, porque ella es la que descubre todas las cosas. El Proverbios 23, del versos 29 al 35, podemos ver aquí, hermanos, cómo la palabra del Señor nos revela acerca de los vicios, las drogas y toda forma de maldad. Proverbios 23, del versos 29 al 35, dice la Escritura: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. No se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare aún lo volveré a buscar. Ahí vemos claramente la situación de un vicioso, de un drogadicto, de uno que está saturado del efecto y el poder del diablo a través del vicio. Por eso vemos, hermanos, que para quién es las quejas, las rencillas, las lamentaciones, para quién es las heridas en balde, dice la Biblia. Hay mucha persona que es golpeado por imprudente, por no saber dominar su lengua, por no saber dominar a veces, hermanos, su carácter o su personalidad. Dios nos ha dado las cosas para disfrutar, no para abusar. Todo exceso es pecado y hace daño. Por eso vemos que muchas veces estas personas se llenan de borrachera, de vicio y de toda iniquidad, y al final tienen que pagar las consecuencias terribles. Por eso la Escritura nos revela, hermanos, que un corazón lleno de vicios habla perversidades, hace obras impías. Un corazón lleno de vicios es un corazón desenfrenado, es un corazón descontrolado. Por eso es que muchas veces las personas se sienten elevadas, grandes, sublimes, y otras veces se sienten miserables, se sienten morir, porque están en la vanidad y en el engaño de la mentira del diablo. Por eso dice, hermanos, que aún cuando llegan a ser conscientes de su realidad, otra vez buscan el vicio, porque el vicio es un espíritu del diablo que atrapa a la persona, al vicioso. Por eso es que la palabra de Dios nos revela que tenemos que aprender a luchar contra el mal y a vencer por la palabra, por el Espíritu, por la gracia y la misericordia de Dios, aprender a acabar con toda especie de mal. Primera de Pedro 3:9 también dice la Escritura: nosotros no debemos devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Da cuenta que tenemos ese llamamiento de parte de Dios a bendecir y también a abstenernos de toda ostentación, de toda forma de vanidad y de mentira. Por eso también dice 1 de Pedro 3:3: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Hay que abstenernos de la vanidad, hermanos y hermanas, de la ostentación que no lleva a nada, es pura vanidad.
Hay personas que dejan de comer, hay mujeres que dejan de comer o de alimentarse por estar pintándose el cabello o por estar con las pinturas, con los adornos y los cosméticos que le esclavizan y hasta le llevan, hermano, muchas veces a una fuerte anemia, a una fuerte situación de debilidad y de miseria a causa del vicio del cosmético o del vicio de otro tipo, porque hay muchas formas de vicios, hermanos y amigos. Ciertamente hay personas que no comen ni dan a comer a sus hijos. Yo he visto esos casos, por eso le digo, que terriblemente se esclavizan del vicio, de la vanidad, y dejan de gozar de una salud o de una vida de comodidad por la justicia y la santidad. Vemos también que dice en Proverbios 23 del 1 al 3, referente a las fiestas muchas veces de vanidad. Dice: cuando te sientes a comer con un señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta. Y si tienes gran apetito, no codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Bendito sea el Señor. Vemos, hermanos, que hay que ser prudente. Cuando uno va a una fiesta, a una reunión, hay que ser prudente. Hay que considerar bien y hay que mantener la prudencia, porque ciertamente el pan natural es vanidoso y mentiroso. Hay un pan espiritual de vida que sacia para siempre. Hay un pan maravilloso que es la palabra de Dios, hermano. Bendito sea el Señor. Ella tenemos que anhelarla y no el pan engañoso, material, el pan que es muchas veces solamente para tropiezo. Por eso las fiestas de este mundo son en base a la idolatría, a la fornicación o a la hechicería, a la contaminación. Esa es la base y el fundamento de las fiestas del mundo. Mas las fiestas en el Señor, o la fiesta maravillosa en Cristo, es para edificación, para comer el pan de vida, para saciarnos para siempre por la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. También dice 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males, refiriéndose al dinero, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí vemos que hay que abstenernos de amar al dinero. No se puede servir a Dios y al dinero. Hay que servir a Dios, hermanos, aunque con dificultades, pero felices, contentos, porque a Dios servimos. El dinero debe ser para el servicio de Dios y no el hombre al servicio del dinero. Esto es importante que cada uno de nosotros entendamos, que el dinero aprovecha para todo, pero no podemos por eso someternos en búsqueda y codicias, como dice, necias y dañosas, que hunden a los hombres que se dedican a amar al dinero. Nosotros tenemos que amar a Dios, hermanos. Romanos 13, versos 13 y 14 dice: andemos también como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestido del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Me da cuenta que necesitamos aprender, hermanos, a despojarnos, a abstenernos y a despojarnos de todo aquello que corresponde a las tinieblas, al pecado, al viejo hombre lleno de vicios. Por eso hermanos, tenemos muchas veces que aprender y enseñar a renunciar a los cigarrillos, las drogas, las borracheras. Nosotros podemos enseñar estas cosas al mundo por causa del nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la medicina en Cristo Jesús. Tenemos que enseñar a la gente a renunciar, como vemos, a todas las cosas vanas, a los desórdenes, a las disoluciones, como vemos, a los chistes, bromas. Todo esto es pecado. Hay que abstenerse y renunciar y sacar, desarraigar del corazón todas estas formas, hermanos, de costumbres del mundo y del pecado. Estos juegos electrónicos y todas estas tragamonedas y todas estas cosas que sobreabundan en el mundo son vicios, son, como vemos, ocasiones para destrucción.
Por eso la palabra del Señor nos revela que tenemos que renunciar a las fiestas tradicionales, fiestas del mundo, fiestas religiosas y toda clase de costumbre pagana, y asimismo someter nuestra carne a la obediencia al Espíritu Santo por la palabra de Dios, porque es la única manera en que podemos, hermanos, así agradar y servir a Dios en espíritu y en verdad. La Biblia también nos revela que hay que abstenernos de hablar, y hablar y hablar, porque ciertamente si debemos hablar es la palabra de Dios, mas no las vanidades, porque toda palabra ociosa es pecado y por ella daremos cuenta, dice la Escritura. En Mateo 12, versos 36 y 37 dice el Señor: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras seréis justificado y por tus palabras seréis condenado. ¿Se dan cuenta, hermano, que necesitamos aprender a abstenernos de toda palabra ociosa? Que limpiar el corazón y la mente de toda palabra ociosa, porque el Señor nos ha llamado para hablar lo justo, lo recto, lo santo, para hablar todo lo que es conforme a la palabra de Dios. Por eso también dice en 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22, examinarlo todo y retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Hay que abstenernos entonces de todo lo malo, lo corrupto, todo aquello que destruye, que deshonra, que avergüenza, que confunde, porque Dios nos ha llamado para honra y gloria, a inmortalidad, para poder, para paz. Por eso es que tenemos que aprender a dejar de hacer lo malo. Tito 2:12 también dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así es, mis amados en el Señor. Dios nos ha llamado para aprender a salir del mal y a llenarnos del bien. Por eso es que uno tiene que abstenerse de todo lo malo, renunciar, desarraigar, desactivar toda obra mala, porque en el mal obra el maligno enemigo. Y empezar a luchar con el bien, a buscar el bien, a retener el bien y a llenarnos del bien para vencer por el bien el mal. Por eso dice Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dios obra de lo bueno, el poder de Dios está en la verdad, la justicia, la santidad, en la bondad. Por esto es que con lo bueno vencemos y acabamos con toda especie de mal. Y esto es para todos nosotros. Esto es lo que tenemos que ser hábiles, despiertos, diestros, sabiendo usar lo bueno, lo justo, lo santo, para acabar con toda fuerza de maldad de este mundo de pecado. También vemos que nos revela que tenemos que nosotros mismos aprender a vivir una vida de honra, de luz y de verdad. Filipenses 2, 14 y 15 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así es que hemos sido llamados para hacer lo bueno, para ser luminosos, para ser gloriosos, para manifestar la gloria y el poder. Filipenses 4, 11 al 13 también dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para tener hambre como para tener necesidad. Dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es lo más importante para todos nosotros, aprender a vivir una vida preparada y capacitada para vencer y triunfar ante toda especie de mal, porque Dios nos ha llamado, hermanos y amigos, a su gloria eterna, para aprender a vivir según la voluntad de Dios agradable y perfecta, porque esta es la voluntad de Dios, dice la Escritura, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de hombres insensatos. Hay que servir a Dios de todo corazón, para esto Dios nos ha llamado, hermanos. Dios nos ha llamado a amarle, a servirle, a honrarle desde ahora y por todos los siglos. Pero empezamos siempre en lo bueno, en lo justo, en lo santo, haciendo buenas obras. Por eso también la palabra del Señor nos revela
En Gálatas capítulo 6, la palabra del Señor nos revela en versos 9 y 10, para concluir en esta parte. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Cuenta que, como estamos viendo al principio, Dios nos ha llamado a hacer lo bueno. Dios nos ha llamado a reinar, a señorear, a sojuzgar la tierra, a vivir una vida de poder, de honra, de gloria, a vivir como Cristo anduvo en esta tierra, reinando sobre todas las cosas, viviendo una vida de perfección, una vida de santidad, de justicia, de verdad. Dios nos ha llamado a su gloria eterna con tal que seamos fieles a Dios, haciendo la voluntad de Dios, amando lo bueno y aborreciendo lo malo. Por eso en esta hora yo le invito a la iglesia del Señor Jesucristo, póngase delante de Dios para darle gracias al Señor, y vamos a pedir que nos limpie, nos libere la mente, el corazón de toda especie de mal, y asimismo pedir que por el bien nos ayude a vencer y prevalecer para la gloria de su nombre, porque Él vive, nosotros también vivimos. En tu presencia, oh Señor mi Dios. Gracias por su sintonía. Le invitamos a escucharnos nuevamente a esta misma hora y por esta misma radioemisora. Le invitamos a que nos visite a nuestros cultos diarios en la Iglesia Cristiana Templo Santo a partir de las 8 de la noche, en prolongación Leoncio Prado 2953, Miraflores Alto, Chimbote. Cualquier comunicación, llamarnos al teléfono 997-3572. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima.